entramos directamente al módulo número 2 de este curso. ¿Cómo podemos nosotros elegir el tema y también estructurarlo? Vamos entonces donde dice tienda en línea, donde dice canales de ventas, tienda en línea, y vamos a entrar donde dice temas, que es la primera opción que aparece allí. Aquí nos va a cargar al lado derecho una serie de cosas que vamos a estar configurando. En este momento, el tema por defecto que tiene Shopify se llama Debut. Ese tema lo vamos a quitar porque no es un tema directamente muy profesional con muchas opciones para que nosotros podamos configurarlo. Entonces vamos a escoger un tema. Tenemos dos opciones. La primera es escoger un tema totalmente gratuito o ir directamente a la tienda de temas y comprar uno pro. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Lo que pasa con los temas gratuitos es que normalmente las opciones que tienes son muy limitadas. Entonces yo recomendaría, si vas a hacer algo bien hecho, si vas a estructurar algo para vender a tus clientes, haz tu inversión y trata de comprar un tema que sea premium. La verdad, estos temas funcionan bastante bien. Yo en este video voy a utilizar un tema que a mí me ha gustado muchísimo y te lo voy a dejar en la descripción el enlace directo para que puedas acceder al tema. De todas maneras, si de pronto deseas comprar un tema, también lo puedes hacer directamente acá. Si por ejemplo necesitas una página de fotografía, si necesitas una página de arte, de electrodomésticos, directamente lo que haces es escoger el tema que necesites, el tema que te guste. Y por ejemplo, si te llama la atención este tema, por ejemplo se llama Empire, si te llama la atención este tema, lo que haces es ver el demo. Aquí puedes visualizar cómo funcionaría tanto para computadores como para celulares. Y si te llama la atención y te gusta, puedes hacer la compra directamente del tema aquí mismo en la tienda de Shopify. La ventaja de comprarlos directamente en Shopify es que automáticamente se te va a sincronizar y ya te queda configurado. Listo, una vez que nosotros ya tengamos entonces elegido el tema, vamos a hacer lo siguiente. En mi caso yo voy a comprar un tema que te lo voy a dejar en la descripción para que puedas acceder a él. Vamos a darle aquí donde dice librería de temas y vamos a darle donde dice subir tema. En este caso ha sido un tema que yo he comprado y lo he descargado y lo tengo precisamente aquí en una carpeta que he creado para eso. Entonces lo que hago es subir directamente el tema. Vamos a arrastrarlo, vamos a darle en subir archivos. Este tema lo he comprado en Envato, me parece que es una página muy buena, en la descripción te dejo el enlace para que lo puedas también comprar y me parece que es una página muy buena con unos precios muy asequibles. De todas maneras, si lo deseas, como te lo comenté anteriormente, también lo puedes comprar directamente en la página de Shopify. Una vez que ya tengamos entonces el tema, como vemos en este momento, el tema por defecto va a ser el debut, pero necesitamos como tal configurar el elipse, que se va a llamar el tema, el elipse, para que podamos funcionar directamente ya con este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Esperamos un momento a que se cargue completamente el tema. Listo, una vez que se nos haya subido directamente el tema, entonces lo que hacemos es lo siguiente. En este momento está instalado por defecto el que viene, pero vamos a darle acá donde dice comportamiento y vamos a darle aquí donde dice publicar. Nos confirma directamente que si este es el que necesitamos publicar, vamos a darle que sí, vamos a darle donde dice publicar. Y listo, automáticamente ya se nos pasa en primera posición y el otro queda de segundo. Ya tendríamos configurado nuestro tema por defecto, el que vamos a utilizar para este curso. Listo, muy bien. Vamos a darle entonces acá donde dice personalizar. En este botón de personalizar directamente vamos a estar modificando ya las opciones directamente de la página. Vamos a estar modificando directamente la estructura, el diseño directamente de toda la página. Así que aquí ya empieza lo divertido. Ya empieza todo el tema de construcción directamente de nuestro sitio web.